Durante los últimos meses hemos visto cómo las empresas chinas que están cotizando en la Bolsa de Valores de Estados Unidos han tenido una tendencia bajista debido a todos los sucesos de las regulaciones que ha impuesto el gobierno chino y tanta incertidumbre que existe en este momento. Alibaba no es la excepción y esta ha tenido una corrección importante de un 50% desde sus puntos máximos en octubre del 2020. Así que en este video vamos a estar analizando la empresa de Alibaba y vamos a estar valuando su acción para ver si ahorita en este momento puede ser una buena oportunidad de compra, considerando obviamente todos los riesgos que tiene de las regulaciones de China. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Y sin duda alguna, Alibaba es una de las empresas más importantes de todo China, debido a que tiene una gran diversificación en muchísimas unidades de negocios, como lo vienen siendo su negocio principal de e-commerce con Alibaba.com. También cuenta con la plataforma más grande de servicios cloud en todo China. También ya se está adentrando a otro tipo de sectores tecnológicos mucho más avanzados, como viene siendo la inteligencia artificial y el sector de entretenimiento. Y además de eso, también es un afiliado muy importante de lo que vienen siendo una de las fintech que está ofreciendo servicios financieros más importantes de todo China, que es Ant Group, con su servicio de Alipay. Entonces podemos ver que tiene una gran diversificación este gran negocio de Alibaba, y por eso la hace una de las empresas más grandes por su nivel de capitalización y por su nivel de ventas en todo China. Y Alibaba definitivamente sigue expandiéndose a pasos agigantados en todo el mundo. Ahorita en la actualidad tiene ya más de 1.18 mil millones de usuarios activos utilizando sus plataformas, ya sea utilizando la plataforma de Alibaba.com, AliExpress o Freshippo y otras que realmente tienen un crecimiento impresionante año con año. Y debido a esta gran diversificación del negocio enorme que tiene Alibaba, ha podido tener unos crecimientos anualizados gigantescos, por lo que nosotros podríamos estar viendo que en cuanto a sus ventas, de una manera anualizada han tenido un crecimiento de un 50%, mientras que en sus utilidades un crecimiento de un 23% en los últimos 5 años. Realmente esto es impresionante, pero también podríamos ver que Alibaba ha tenido ya un crecimiento enorme. Ahorita es una de las empresas más grandes de China por su nivel de capitalización y ahorita se encuentra en 434 mil millones de dólares. Esto nos podrá estar diciendo que probablemente el crecimiento ya va a empezar a desacelerarse. Ya no puede crecer a un ritmo tan acelerado como lo ha estado haciendo en los últimos 5 años, pero definitivamente podemos ver que este negocio va a seguir creciendo muchísimo. Se va a ir expandiendo a negocios o incluso países que probablemente ahorita no tengan mucha capacidad de entrada o simplemente ahorita sean territorios completamente inexplorados. Y esto podría presentar una gran oportunidad tanto para Alibaba como para nosotros los inversionistas. Pero obviamente nosotros siempre debemos de estar considerando los riesgos. Y definitivamente las empresas chinas en este momento tienen un riesgo mucho más elevado que otras empresas, por ejemplo Amazon, que tiene un negocio bastante similar a Alibaba, pero que está cotizando en Estados Unidos y es una empresa americana. Esto obviamente nosotros tenemos que estar considerándolo en nuestras tesis de inversión, porque realmente empresas chinas en este momento podría ser no una muy buena inversión si tú no quieres tener un riesgo adicional que está muy relacionado a lo que está haciendo ahorita el gobierno chino con las regulaciones y las restricciones que están teniendo muchísimo las empresas, sobre todo las tecnológicas y las de educación. Así que, ¿qué está pasando realmente en China? Bueno, este es un tema muy extenso y prácticamente podríamos estar hablando por horas. Pero en resumen, este gobierno actual chino se ha caracterizado por intentar tener muchas regulaciones y tener bastante control sobre todas las empresas de tecnología o de educación, y lo hemos estado viendo en los últimos meses, en donde han impuesto muchísimas regulaciones debido a que ellos siempre tienen que tener ese control sobre las grandes empresas que probablemente sí tengan un gran impacto positivo, pero que también necesitan tener muchas más regulaciones, y esto para mí es bastante positivo. Podríamos ponernos de cualquier lado de la balanza diciendo que esto es muy negativo, porque estas son como maneras de reprimir los modelos de negocios o incluso las mismas empresas, pero también podríamos ponernos del otro lado, en donde siempre a largo plazo las regulaciones y las auditorías, eso nos puede ocasionar que puedan presentar mucha más transparencia a los inversionistas, a todas las empresas, a todas las personas, y eso también podría estar generando
generando algo bastante positivo. Y específicamente hablando de Alibaba, podemos ver que en abril del 2021 Alibaba recibió una multa de 2.8 mil millones de dólares por tener algunas prácticas monopólicas dentro de su negocio, como que la empresa quería tener ciertas políticas de que no dejaban otros vendedores utilizar otras plataformas que eran competencia de Alibaba. Pero obviamente esto ya se resolvió, pero esto no quiere decir que Alibaba u otras empresas tecnológicas ya no estén recibiendo multas. Esto probablemente pueda ser el comienzo, puede incluso ser el final, no lo sabemos, pero tenemos que estar pendientes y tenemos que estar considerando todo este tipo de riesgos cuando estamos invirtiendo en este tipo de empresas que probablemente puedan tener muchísimo crecimiento, pero también tienen bastante riesgo. Y todo este tipo de regulaciones lo hemos visto durante muchos meses y podría incluso durar más años. Y lo hemos visto que prácticamente muchas empresas chinas que están cotizando en Estados Unidos han sufrido mucho en sus valuaciones, en sus precios, debido a este tipo de incertidumbre. Pero ahora se nos ha presentado una gran oportunidad en donde las empresas chinas probablemente ya estén mucho más baratos de lo que estaban hace 5 o 6 meses. Esto como inversionistas nos es bastante atractivo, pero también hay que ser muy cautelosos. Tenemos que tener mucho cuidado, no porque hayan bajado considerablemente en sus cotizaciones quiere decir que estén completamente baratas o a mucho descuento. Tenemos que hacer nuestro análisis para saber si realmente se encuentra muy infravalorada por debajo de ese valor intrínseco y realmente es una buena oportunidad, obviamente considerando todos los riesgos. Entonces lo que vamos a estar haciendo ahorita es irnos directamente a la acción de Alibaba para empezar a analizar sus fundamentales y analizar lo que vienen siendo su valuación para ver si realmente ahorita, considerando incluso los riesgos, puede ser una muy buena inversión a largo plazo. Así que realmente podríamos estar viendo los números que reportó Alibaba en el segundo cuarto del 2021, en donde reportaron ingresos y ventas de 31.8 mil millones de dólares para el segundo cuarto, y esto representa un incremento de un 34% año con año. También reportaron ese incremento en todos los usuarios, en donde ahora tienen 1.18 mil millones de usuarios activos globales, y esto representa un incremento de 45 millones a comparación del primer cuarto del 2021. Y también podemos ver que en las utilidades tuvieron números de 6.9 mil millones de dólares para el segundo cuarto del 2021, y esto representa un incremento de un 10% año con año. Y ahora nos vamos a pasar directamente a los múltiplos o las razones financieras para saber cómo se compara Alibaba contra Amazon y así empezar a generar un juicio mucho más interesante. En este momento nos encontramos en la plataforma de finviz.com, que me gusta mucho porque digiere toda la información como nosotros la queremos. Así que podemos ver que el P/E ratio actual de Alibaba es de 19.25. Esto se me hace bastante atractivo porque es una empresa que se le considera una empresa de crecimiento, de alto crecimiento incluso. Para que tenga un P/E menor a 20 es impresionante, es muy bueno. También podemos ver el Forward P/E, que prácticamente está tomando en cuenta el crecimiento potencial de las utilidades en los siguientes 12 meses. Podemos ver que también está mucho menor al P/E normal, que simplemente está midiendo las utilidades de hace un año o de un año completo en el pasado. Entonces podemos ver que puede tener mucho crecimiento. También podemos ver que el Price to Sales es de 3.78, también es muy bueno, es relativamente bajo, y lo que me encanta muchísimo es que el Price to Free Cash Flow es bajísimo, es de 16.48. Esto nos está diciendo que está cotizando a un precio muy abajo de lo que esta empresa está generando de su flujo de efectivo libre. Este flujo de efectivo libre me gusta a mí muchísimo utilizarlo porque es dinero que la empresa puede utilizar para pagar deudas, para pagar dividendos en caso de que lo estuviera haciendo, para empezar a crecer más el negocio. Pero si nosotros vemos los números de Amazon, probablemente no se vean tan atractivos como en Alibaba. En este caso podemos ver que un P/E ratio de casi 60 es elevadísimo, entonces nosotros estaríamos dispuestos a pagar mucho más de esta empresa por utilidades no tan elevadas o en proporción a lo que está cotizando en este momento. El Forward P/E es 50, pero también en mi opinión es demasiado elevado para una empresa que ya es así de grande, es enorme. Sí, podemos considerar que tiene muchísimo crecimiento, pero ¿realmente está justificando este precio? Probablemente no, probablemente sí, no lo sabemos. Ya sería cuestión de que cada uno tenga un razonamiento un poco más individual. También podemos ver que el Price to Sales es similar a Alibaba en 3.80, entonces es bastante bueno, pero también el Price to Free Cash Flow es de 237. Se me hace elevadísimo a comparación de lo que realmente está generando la empresa de flujo de efectivo libre, y esto para mí no me gusta mucho, y es por eso que yo personalmente no invierto en Amazon, pero realmente cuando vemos los números de Alibaba pueden ser bastante atractivos. Y ahora si nos pasamos directamente a mi hoja de cálculo que personalmente he creado y utilizo todos los días para empezar a analizar empresas, podemos ver cosas bastante interesantes de Alibaba. En esta primera hoja podemos ver los siguientes factores. En este caso, la primera tabla lo que está haciendo es midiendo lo que vienen siendo los crecimientos compuestos anualizados
a lo largo del tiempo de Alibaba. En este caso podemos ver que han tenido crecimientos impresionantes. En este caso incluso podremos irnos 10 años en el pasado y podríamos ver que de una manera anualizada han tenido un crecimiento de un 66%, por lo que es impresionante. A 5 años de un casi 50%, como lo habíamos mencionado, a 3 años de 42%, y así nos podemos ir sucesivamente. También podremos ver que las utilidades netas también han crecido de una manera agigantada a lo largo del tiempo, y esto es muy bueno. Podríamos ver que tienen algún tipo de problemas a corto plazo, a un año, o incluso lo que se reportó en el último cuarto, pero realmente no es de preocupación, ya que ha tenido una historia enorme, ya ha tenido una historia de un crecimiento enorme, y creo yo y tengo muchísima confianza de que va a seguir manteniendo estos ritmos de crecimiento. Obviamente no tan elevados, pero sí va a tener ritmos de crecimiento bastante interesantes a lo largo de los siguientes 5 años. Y también podremos aquí estar mencionando que lo que viene siendo el flujo de efectivo libre también ha crecido de una manera agigantada. También podemos ver que en cuanto a sus rendimientos o los retornos por sus activos también han sido bastante saludables a lo largo del tiempo. El retorno del capital o el patrimonio también han sido muy buenos, y el retorno o el rendimiento del capital invertido también ha sido bastante bueno. También podremos ver la salud financiera un poco más a corto plazo en el current ratio, en el quick ratio, para saber si es saludable, y a mí me gusta mucho lo que tiene en este momento, porque arriba de 1.5 para mí es excelente, es muy bueno, y Alibaba ahorita está presentando números muy interesantes. También, si nos pasamos de este lado, ya podremos ver de una manera mucho más visual, mucho más gráfica, lo que han estado presentando fundamentalmente en sus números financieros a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, en este caso, podríamos ver que visualmente ha tenido un crecimiento impresionante. Han crecido constantemente a lo largo de los años, y eso como inversionista a mí me encanta mucho. También podríamos estar viendo que sus utilidades y su flujo de efectivo libre ha estado bastante saludable a lo largo del tiempo, y en la mayoría de los casos también ha estado creciendo. Podemos ver ahora los márgenes de utilidad neta, los márgenes del flujo de efectivo libre en comparación de todas sus ventas, y también podremos ver que es muy saludable. Así que realmente un margen de utilidad neta de casi 20% en los últimos 12 meses para mí es excelente. Ya hemos visto márgenes mucho más elevados a lo largo del tiempo, pero este margen de utilidad es muy bueno, y también el margen del flujo de efectivo libre es muy elevado, en un 22%, y también ha estado en muy buenos números y saludables a lo largo de la historia. Pero ahora sí nos vamos a evaluar la compañía, que es la parte donde más me gusta, que realmente vamos a estar analizando qué tan sobrevalorada o infravalorada se encuentra con respecto a su valor intrínseco. Entonces aquí en este caso puede parecer bastante confuso, y si ustedes tienen mucho más interés de que empiece a explicar por completo toda esta hoja de Excel que yo he utilizado, o este formato que yo utilizo para empezar a analizar y evaluar empresas, háganmelo saber aquí en los comentarios en este video, para que yo pueda estar preparando un video específicamente hablando de cada uno de estos términos. Pero lo que vamos a estar haciendo aquí va a ser un modelo de descuento del flujo de efectivo libre, o un Discounted Free Cash Flow Model. En este caso nosotros vamos a estar utilizando el flujo de efectivo libre para evaluar cómo va a estar la compañía creciendo en un futuro, para traer todos esos números o esos incrementos de su flujo de efectivo libre en un futuro, traerlos al valor presente y saber lo que realmente vale una compañía, en este caso Alibaba, en este momento determinado. Entonces nosotros vemos muchísimos factores, no voy a meter a tanto detalle, pero voy a mencionar las cosas más importantes. En este caso podemos ver que las utilidades por acción es de $8.08. También lo que yo espero es tener un retorno de mi inversión anual de un 15%. Esto quiere decir que en aproximadamente 5 años yo podría estar duplicando mi inversión. Entonces yo siempre estoy buscando un rendimiento de un 15% para obviamente superar y ganarle al mercado, que más o menos en promedio te da un 10% anual. En este caso también podemos estar considerando ya lo que vienen siendo los crecimientos o las razones de crecimientos, tanto de sus ingresos y ventas, de su utilidad neta y su flujo de efectivo libre. Aquí tomamos también en cuenta 5, 3 y 1 año, y nos está arrojando muchísima información. Entonces aquí es donde entra un poco más el análisis de nosotros y qué tan bien estudiada tenemos la empresa, porque aquí ya son números un poco más subjetivos, en donde nosotros, dependiendo del crecimiento o el ritmo de crecimiento que nosotros queremos pensar que va a tener esta empresa a lo largo del tiempo, dependiendo de eso es la evaluación que nosotros le vamos a estar dando. Entonces, en esta sección de esta tabla es donde nosotros vamos a poner los ritmos de crecimientos ya completamente personales o subjetivos. En este caso particular de Alibaba, podemos ver que yo ya puse estos números de crecimientos, basándome obviamente en los históricos que estaban en esta tabla superior, y me fui un poco más conservador, en donde obviamente no creo que siga creciendo a ritmos de un 30% o 50% como lo estuvimos viendo en lo que estuvieron reportando, pero
realmente yo creo que un 20% como un caso base o el caso más probable es bastante conservador. Entonces me gusta ser mucho más conservador en mis análisis porque de esta manera me permite tener mucho más margen de error o margen de seguridad para que en caso de que yo esté equivocado en mis proyecciones tenga mucha más protección en caso de que se empiece a depreciar aún más. Entonces en este caso yo puse una base de 20% en los primeros 5 años, un crecimiento de 20%, y posteriormente a partir del año 6 hasta el 10 un crecimiento a la mitad de un 10%. Entonces así estamos calculando también el caso más optimista y el caso también más pesimista. Entonces en este caso, ya haciendo los cálculos automáticamente, que esta hoja de cálculo te lo va a estar haciendo, tenemos un valor intrínseco es de $228. Entonces si nosotros vemos el precio actual o en el precio que hice este video, que es de $159, podemos ver que sí está infravalorada, está por debajo de su valor intrínseco, que es de 228. Pero nosotros como inversionistas siempre queremos comprar este tipo de inversiones con un margen de seguridad, y este margen de seguridad tiene que estar incrementando con estas empresas chinas porque obviamente existen riesgos mucho más importantes o adicionales que tenemos que considerar en nuestra tesis de inversión. Entonces en este caso podemos ver incluso acá que si nosotros estamos agregando descuentos de 10%, 30%, 50% como margen de seguridad, podemos ver que un precio bastante interesante con un 30% de margen de seguridad es al precio justo que está en este momento, a $159. Entonces si tú compras Alibaba en este momento, utilizando los supuestos de estos ritmos de crecimiento que ya metimos en la hoja de cálculo, podríamos pensar que tenemos un margen de seguridad bastante interesante. Pero si baja aún más a 120 o 115, podremos incluso tener un margen de seguridad mayor, un 50% de margen de seguridad. Si nosotros compramos Alibaba en este momento a un precio de $159, podríamos tener un retorno para que el precio se ajuste exactamente a lo que realmente vale la empresa. Para mí, bajo mis supuestos, tendríamos un retorno de un 43%, por lo que es muy bueno. Pero si ya incrementamos el margen de seguridad, por ejemplo, un 50%, ya incluso podríamos tener un retorno de un 100%, por lo que es bastante interesante. Y finalmente en la parte de abajo podríamos ver lo que yo espero que el precio de Alibaba incremente a lo largo de los siguientes 5 años. Esto obviamente también considerando todos estos supuestos de crecimiento de un 20% y también tomando en cuenta todos los márgenes de utilidad neta y tomando otros factores, nos da un precio esperado. Esto también es esperado, esto es solamente una predicción de $396. Esto quiere decir que si nosotros invertimos ahorita este precio actual de $159, podríamos tener unos rendimientos de un 150% en 5 años. Entonces realmente para mí es bastante interesante porque incluso superamos ese rendimiento de un 100% que yo esperaría en todo momento cuando estoy invirtiendo en mis acciones. Entonces realmente esto es muy interesante a considerarlo. Y ahora, como mi opinión personal, puedo decir que sí, definitivamente Alibaba se encuentra a precios infravalorados o por debajo de su valor intrínseco debido a los supuestos que ya estuvimos viendo en mis cálculos de la evaluación. Pero también tenemos que estar considerando los riesgos. ¿Qué tanto riesgo tú puedes estar dispuesto a correr debido a todas estas regulaciones chinas? Siempre tenemos que estar considerándolo, y no porque esté barata quiere decir que simplemente ya vamos a estar asegurando un rendimiento bastante interesante. Hay que también mencionar nuevamente que estos son solamente proyecciones, lo que yo espero de Alibaba, pero si nuevamente cambiamos cualquier tipo de crecimiento a más arriba o más abajo, también obviamente el precio objetivo va a estar bajando o subiendo considerablemente con respecto a lo que nosotros estamos esperando de una empresa. Pero en mi opinión, realmente creo yo que bajo este tipo de precios, yo personalmente sí he estado invirtiendo en Alibaba porque creo yo que el beneficio supera mucho más el riesgo, pero ya es cuestión de cada uno empezar a analizar cuáles son esos riesgos que estamos dispuestos a correr, pero también el potencial beneficio que podemos estar obteniendo cuando nosotros estamos considerando invertir en empresas chinas en este momento. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.